El Chiflodelico. Estás a punto de presenciar Realidades Ocultas, el podcast que explora los secretos más fascinantes y profundos del universo, donde la ciencia y lo paranormal se encuentran. ¿Qué tal a todos los que nos están viendo? Este es un episodio más de Realidades Ocultas. Como ven, no me encuentro en el set de Realidades Ocultas, lo que han visto ustedes cotidianamente, pero me encuentro ahorita acompañado de estas dos muchachas muy guapas. ¿Se gustan decir sus nombres para que la gente los conozca? Sí somos. Mi nombre... Hola. Hola, mi nombre es Ina. Yo soy Nis. Hola, amigos. Son dos chicas del canal de Mi Nana Me Contó. Y ahorita estamos, pues yo estoy haciendo uso del set. Ellas me lo prestaron por un momento. Pero sí, este episodio va a estar muy interesante. Porque vamos a tratar un poco más de lo que es el tema de lo paranormal. Algunas historias muy interesantes por la experiencia que ellos han tenido o que les han contado. Y va a ser muy diferente a todos los programas que hemos tenido, que hemos tratado más de un tema en específico, pero ya ahorita vamos a tocar un poco lo que es lo paranormal. Chicas, me gustaría que pudieran platicarnos un poco y contarnos en qué redes sociales o en qué parte los pueden encontrar. Sí, nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, como Mi Nana Me Contó. Ahí estamos subiendo contenido. Tenemos nuestro podcast en YouTube y en Spotify, y pues también nuestras redes sociales. Para iniciar, me gustaría que nos contaran un poco acerca de cómo fue que empezaron ustedes a tener esa inquietud, esa curiosidad por lo paranormal. Mira, antes tenemos una amiga que dice que de repente nos juntamos y se abren portales. Pero lo que pasa es que justo ahorita donde estamos, este es un set como que temporal, hemos estado cambiando de sets, ¿no? Pero justo ahorita estamos en lo que nosotros le conocemos como la Casa del Folclore. Ina y yo fuimos roomies, somos bailarinas, somos siamesas, hemos pasado mucho tiempo juntas, pero justo una de las cosas que hacíamos mucho antes era que terminando ensayo nos quedábamos acá afuera en la cochera y nos poníamos a platicar de cosas, ¿no? Y siempre todo terminaba con experiencias paranormales, de que al abuelo de tal se le apareció el diablo, a, no sé, tal persona vio un ovni, que las leyendas que hay aquí en Bugambilias, cosas así. Uh-huh. Y como hace unos 2 años, Ina tenía esta idea de hacer un podcast, pero justo el año pasado fue que como que entramos ya como en rebeldía y fue de ya basta, ya lo tenemos que hacer. O sea, seguimos contando historias de terror, nos siguen pasando estas cosas. Y pues justo la idea sale del podcast, de la idea del proyecto que tenía Ina y luego ya yo me le pegué. Sí, porque iniciamos, bueno, a mí no me han pasado cosas paranormales. Ahí he tenido como que, la típica de que, creo que sentí algo, ¿no? Y me dio escalofríos y así. Pero a mí siempre me gustó escuchar historias de terror. Yo soy muy miedosa. A mí me dan mucho miedo todo lo paranormal, las historias de terror, pero ahí quiero estar. Ajá. Ahí quiero de que, pero ¿qué pasó? Me asusta, pero me gusta. Ajá, claro. Y yo tengo siempre, que lo he comentado también en nuestro podcast, de que cuando yo era muy chiquita siempre íbamos a acampar a la playa, y obviamente íbamos con la familia y todo, y se hacía la fogatita y de que estar comiendo papitas y estar todos alrededor de la fogata, y de la nada mi abuela sí, me acuerdo que en el rancho se aparecía una mujer de blanco, y ahí nos tenía todos escuchando esas historias. Y pues cuando empecé a conocer ya los podcasts paranormales y todo, dije, estaría padre uno de enfocado en las historias, pero en las historias que nos contaban nuestros abuelos antes, de que así que sea una plática así tal cual, porque también justo esto de que nosotras siempre nos juntábamos en ese tiempo jóvenes, de la cheve y las papitas y amanecernos y todo, y siempre era terminar de, oye, pero ayer lo que me pasó, no, vi a un niño correr ahí adentro de la casa, y pues ahí, entonces está bien padre eso, que sea como una plática así entre
entre amigos, pues. Entonces también eso es lo que queremos dar a transmitir, pues no tanto de que, uy, sí, qué miedo, sino como que ustedes también se sientan en confianza de que, güey, a mí también me pasó. Exactamente. Sí. No, sí, pero es que justamente pues por eso también sale el concepto del chisme paranormal, ¿no? O sea, porque yo siento que es como que una especie de sistema de defensa que tenemos de repente de que, ay, me da mucho miedo, pero voy a meter una broma aquí para que me dé un poquito de menos miedo. Y ese terminó siendo como que el formato que agarramos, ¿no? Y está padre porque pues justo nos tocaron también muchas historias que a lo mejor no eran paranormales, pero que no eran tanto de terror. Y como, o sea, dice Ina, ella es muy miedosa, yo también, o sea, somos miedosas las dos, nomás que aquí justo aquí sí han pasado muchas cosas, y era eso, pues de que nos juntábamos, platicábamos y era como que, sí, subió el dólar. Pero ayer se apareció el diablo. O sea, o ayer soñé con el diablo, o cosas así, y nunca dejaban de salir historias. Nos quedamos, obviamente van a haber más historias si más personas conocen este formato. Okay. Y aquí andamos. Fíjate, es muy interesante cómo la comunidad de lo paranormal siempre ha estado creciendo, ¿no? O sea, porque siempre a todos nos ha pasado algo. Creo que no existe la persona que diga, ay, a mí no me ha pasado nada. Siempre ha habido algo que lo hayas atribuido como algo extraño, inexplicable. Entonces, en el modo de lo que vemos nosotros como lo paranormal, yo siempre lo veo de esta manera. No tiene que estar relacionado con fantasmas o con el diablo o cosas así. Simplemente hay situaciones o ha habido cosas a las que no le encontramos ningún tipo de explicación. Y no tiene nada que ver con fantasmas o con el miedo o el terror. Simplemente son cosas que suceden y que, qué loco está esta cosa. O sea, no me lo esperaba que fuera así. Y eso es lo interesante, porque aviva aún más la curiosidad de, a ver, si pasó esto, ¿qué más puede ocurrir? Pero cuando ya estamos hablando de miedo, es como que, o la torre, eso está suave, y aparte, pues, te da como que la calcumita de que, ok, acabo de experimentar tal cosita que me dio miedito, pero me gusta, es algo que me está divirtiendo. Y es lo que hacemos prácticamente, porque como dices, mira, desde que hay situaciones en que hablamos una historia y falta la persona que diga, sabes que yo me siento inspirado, o eso es lo que contó, casi lo viví yo también de la misma manera. Entonces, conectas con las personas de esta forma. Pero, a ver, quisiera que nos platicara. A mí me da mucha intriga esto. ¿Tiene alguna anécdota o algo que ustedes lo toman como algo paranormal, algo extraño, pero que no sea atribuido con fantasmas o cosas así? Tantas. Que tú dijeras, a la torre, eso es inexplicable cómo es que pasan las cosas. Ay, pero yo sí lo atribuyo a fantasmas, ¿sabes? Es que, por ejemplo, aquí en la Casa del Folclore han pasado muchas cosas muy extrañas, unas muy fuertes, otras así como que inexplicables y que te quedas, bueno, pudo haber sido el viento, ¿sabes? Pero luego como que de dónde vino el viento. Entonces, por ejemplo, justo ahorita donde estamos, en este espacio, era el consultorio de mi papá. Mi papá era quiropráctico, él ya trascendió. Y no lo van a alcanzar a ver ustedes, amigos, pero aquí había unas mamparas que dividían lo que era la sala y el comedor. Entonces, cuando mi papá tenía... Bueno, pero esa es otra historia. Pero mi papá aquí tenía su escritorio y luego en el comedor yo hacía mis tareas en la universidad y demás. Mi mamá trabajaba, se te antoja, de 7 de la mañana como 4 de la tarde, una cosa del estilo. Y a veces nos quedábamos mi papá y yo. Esta fue una ocasión que nos quedamos mi papá y yo. Él estaba trabajando en su computadora, yo estaba trabajando en la mesa. La casa es una casa viejita y había un mueble, no lo alcanzan a ver ustedes, pero en una pared que está como que por acá, que tenía antes como la rejilla del aire central, pero esa rejilla ya estaba cancelada, en ese momento ya no teníamos aire. Y ese mueble era el clásico mueble donde ponían los vinos, ¿sabes? Y papeles y todo. Entonces está mi papá trabajando, estoy estudiando, y de repente se cae un papel de la parte de arriba. Okay. Entonces yo volteo a ver el papel, mi papá voltea a ver el papel, y pues como que le digo, ¿qué onda? Me dice, no, es el aire. Y yo así como que la rejilla está cancelada, ¿de dónde salió el aire, no?
bueno, pues seguí haciendo mis cosas, mi papá siguió haciendo sus cosas y de repente como si fuera, yo siento que la entidad se indignó, que se quedó, perros, y agarra, bueno, no sé si agarra, pero un bonche de papel así, o sea, grande, pesado, se tira, o sea, pero lo tiran como que con fuerza y cae del otro lado del cuarto. Y yo volteo a ver a mi papá de, a ver, pues rífate tu explicación científica. Mi papá me ve y me dice, vámonos. Nos salimos y nos quedamos aquí en la puerta de la entrada hasta que llegó mi mamá porque ya no quisimos entrar. O sea, mi papá dice, no sé qué fue, entiendo que no pudo haber sido el aire, pero tampoco me voy a quedar a explicarlo. Entonces, por ejemplo, una de esas cositas que suceden, que te quedas, bueno, sí, a lo mejor entró el aire muy fuerte desde una rejilla cerrada, pero pues no, ¿sabes? ¿Y quién sabe qué fue? O sea, bien pudo haber sido un fantasma, bien pudo haber sido un duende, o sea, bien pudo haber sido la Ina, ¿quién sabe? Sí, yo manifestándome. La Ina manifestándose. Ajá. Fíjate, está suave, pero Ina yo creo que también debe tener una historia ahí inquietante, algo que digas tú, esto se me hizo muy extraño que pasara. Mira, yo no, como les comento, yo no he tenido así situaciones paranormales, sino cositas muy de, ay, ¿qué es eso? ¿Qué es ese ruidito? ¿No? Pero lo que sí me pasa a mí es que tengo sueños muy fuertes. Yo siempre sueño, la mayoría de las veces sueño con el diablo. Y muchas veces también sueño con el infierno. No tanto el infierno tal cual, sino como que vas descendiendo hacia el infierno, ¿no? Como una especie de espiral. Dantesco. Y que por niveles acá, ¿no? Sí, por niveles y que tú tienes que ir pues hasta abajo, ¿no? Yo nunca llego hasta abajo, siempre como que estoy siempre en el inicio, en la puerta y se escucha como esto de el diablo y esta sensación. Entonces yo una vez tuve un sueño que este fue un sueño muy reciente. Soñé que yo no era yo, sino era una chica que era de una etnia, creo que son los Raramuris, ajá, que son estas personas que corren, ¿no? Y que usan sus guarachis, que de hecho no usan tenis ni nada. Entonces yo era una de ellas y nos habían organizado como una conferencia donde nos iban a meter a todos los que íbamos a participar en una futura carrera. Íbamos varios y así. Y cuando estaban empezando a dar la conferencia, como que esta persona que empieza a hablar, empieza a decir no, es que lo que los traemos aquí porque ustedes es momento de que alaben al Señor, pero no se refería al Señor a Dios y así, no, sino al Señor oscuro, pues al del sótano. Ajá. Al malo de misa. Sí. Al malamén. Entonces todos se quedaron como de qué estás hablando, y no, que es hora de que ustedes empiecen a venirse con nosotros, ¿no? A que lo empiecen a adorar a él porque esto es lo que quiere. Y era como, o sea, si esto era una conferencia de lo que venía siendo una carrera, pues, ¿qué está pasando? Y en eso todas las puertas del lugar las empiezan a cerrar, y había la misma gente que estaba ahí, las empiezan a cerrar, y yo me empiezo a asustar y empiezan a ver hasta balazos y todo de la gente que quería escapar. Y yo recuerdo que en el sueño me acuesto y digo, no me puedo quedar aquí, y me empiezo a ir, pues me empiezo a escabullirme entre la gente y logro salir, y la gente de estos mismos malos, por así decirlos, me ven y me empiezan a seguir, y yo empiezo a correr. El punto es que logro salir de todo esto, y llego a mi casa. Yo recuerdo que pues llego toda lastimada, llego toda cansada, y cuando entro están estas 3 personas que eran como mi abuelo, mi papá y mi tío, y eran unas personas altísimas, así de piel morena, pero esta piel bonita, brillosa, y todos imponían, así eran grandotes, así se veían que imponentes. Y llego yo y les digo, es que me pasó esto.
es que me intentaron como que convencer de que yo me fuera con ellos. Y el señor que era mi abuelo me dice, es que tú eres nuestra. Y es que tú no te vas a ir con ellos porque tú eres nuestra, tú eres de aquí, esta es tu gente, este es tu pueblo, ¿no? Y yo así como que me sentía más tranquila. Entonces el señor que era mi tío llega con una corona como de piedritas así muy chiquitas y así, y me la pone y me dice así de que tú no vas a caer ante esa gente porque tú eres de aquí, pues. Uh-huh. Y esos sueños son los que me quedo, ¿qué onda? Pues, o sea, porque yo siento que a veces sueño como con mis vidas pasadas. Okay. Y siento que fue como una vida pasada, pues, y me hablaron mis antepasados, pues, porque estas personas que yo veía imponían demasiado, y que me hayan dicho como que eres de aquí, eres de esta gente, de este pueblo, de esta sangre, era como que a la torre sí soy. Está muy interesante, fíjate, ese hecho de que hemos tenido vidas pasadas, uh-huh, y que hay manera de conectar o de obtener la sabiduría de las vidas pasadas. Hay otra teoría, ¿no?, que se conoce, que pues no sé de qué manera se haya comprobado, que hay veces que los sueños también conectas como que nosotros somos seres dimensionales. Entonces hay un yo en diferentes, uh-huh, dimensiones. Entonces en los sueños hay veces como que conectas y ves la realidad que están viviendo el tu yo en otras dimensiones. Está muy curioso el llegar a pensar en eso, porque imagínate, yo he soñado tantas cosas tan raras, imagínate, uh-huh, qué viajesotes se está aventando aquel en otra dimensión. Pero creo que entra en la categoría de las cosas extrañas, las cosas de lo paranormal. ¿Sabes qué? Eso que comentas de que como que hay diferentes yo en diferentes universos. Mira, yo soy creyente de eso 100%, porque yo siento que en esta vida, en esta dimensión, he estado muy cerquita de trascender muchas veces. Pero hubo una temporada en específico que estaba como que muy en peligro, y tenía sueños con esta persona. O sea, pero era un sueño como que entraba yo a un cuarto oscuro y estaba nada más una persona encapuchada y me decía, te van a decir que hagas esto, no lo hagas. O sea, o vete a hacer tal cosa y aléjate de esta zona, ¿no? Y yo pues me quedaba, sí, está bien, bueno, ok, lo voy a hacer. Y se me olvidaba, pero de repente se presentaba esa situación. O pasaban cosas como, no sé, según yo iba a ir a un lugar, y antes de salir de la casa me entraba esta como que sensación de no vayas, ¿sabes? O sea, no lo hagas. Y luego tenía un sueño de que esta misma persona encapuchada me daba como que una explicación del por qué no tenía que ir. Total de que ya mucho tiempo después la persona encapuchada se quita la capa y soy yo. Entonces yo tenía esta idea, después como que es lo único que aterricé, que era que a mí me avisaba mi yo del pasado y del presente cómo no caer en el camino en el que me fuera a desvivir, ¿sabes? Okay. Porque hubieron ciertas ocasiones así muy peligrosas, perdón. Y en una de esas, justo tuve un sueño que me dice esta persona encapuchada, la descripción o el perfil de una persona. Me dice, mira, te va a decir esto, te va a hacer tal cosa, te va a decir que vayas a esta parte, te va a convencer porque es de noche, no vayas, no lo hagas. Te va a decir que te vayas por esta puerta, salte por la otra. Y exactamente eso pasó. O sea, y yo le decía a mi mamá, yo siento que tengo un comodín. Uh-huh. O sea, y el comodín es esta conexión o con estas otras personas, incluso por cosas bien sencillas, así como que voy caminando y me voy a caer y no me caigo. Pero total de que aterricé como que a esta conclusión, porque hubo una ocasión que sí me pasó algo, o sea, pon tú que me caí, ¿no? Y me empiezo a decir, ay, Paulina del pasado, o sea, ay, Nis del pasado, no te vayas a meter en este lugar, o sea, no hagas esto. Y ahí fue cuando carburé, chin, sí me lo estoy diciendo. O sea, y eso es lo que está pasando, a estas otras entidades les pasan cosas, o sea, identidades más bien, no entidades, a estas otras identidades les pasan cosas y estas han de tirar este mensaje al universo de, la cagaste, o sea, vete para otra parte. Y el mensaje me llega, pues, ¿sabes? Y de cualquier forma como que también sí me da un poquito de miedo pensar de que a lo mejor cuando me toque trascender, ese va a ser mi último mensaje a
a otra Nis de otra dimensión, ¿sabes? Ok. Quién sabe, esa es otra de las fumadas que me aviento, pero... El mal viaje. Un momento El de mal viaje. esquizofrenia. Sí, no, pero o sea, y te juro que un momento que me quedé, pues a lo mejor estoy pasando por mucho estrés, pero cuando las cosas coincidían y sí me libraban de Sí. peligro, era como que, bueno, ¿y cómo lo explico, pues? Ujú. O sea, ¿de dónde me salió esta información? Yo andaba en otro rollo y llega esta información sin pedirla y pues al final funciona y entonces te quedas como que, ¿qué fue? O sea, del sexto sentido llega hasta cierto punto, ¿no? O sea, no puedes Qué fuerte. como que predecir qué es lo que va a pasar y sin embargo llegan estas intuiciones, estos mensajes. Y sí, o sea, a mi parecer, mi idea, lo que yo creo es de que sí hay una especie de comunicación entre la energía que se comparte en diferentes dimensiones. Sí. Fíjate que sí. Yo también creo en eso, fíjate, de que posiblemente sí haya ese tipo de conexión, mas no encuentro la manera de cómo comprobarlo, pues. Pero yo soy muy así de, ok, me hace mucho ruido tal cosa, pero quiero comprobar a ver a qué se debe. Entonces, cuando me han platicado de ese tipo de sucesos, de que hay conexión de uno que pueda lograr con tus otros yo de otras dimensiones, o que puedes ver a través de sueños cosas tanto de tu pasado como de lo que estás pasando tus otros yo en otras dimensiones. Ok, pero a veces como que, bueno, ¿de qué manera puedo yo comprobar que realmente es eso, ¿no? Que realmente somos seres multidimensionales, ¿no? Y ya como que sí lo quise ver un poco como de, no manches, ya están copiando a las películas de Marvel, ¿no? De que ahora Sí. hay muchos multiversos y todo eso. Pero sí hay inclusive pruebas científicas donde que te dice que es muy probable, Sí. realmente. Pero no hay como que un hecho, solamente se queda como que es probable. Y está muy interesante. Está muy interesante porque como habíamos comentado en el podcast anterior, el mundo paranormal es totalmente extenso. Entonces, yo he tenido tantas experiencias como fantasmas. He tenido experiencias, fue una experiencia muy curiosa en la ufología. He tenido muchas experiencias en el ámbito espiritual también. Ha pasado un montón de cosas, infinidad de cosas que yo me quedo como que, la torre, o sea, está curado porque ahí entra también como que el poder de la fe que puede activar ese tipo de fenómeno paranormal extraño, ¿no? Pero sí, me gustaría que nos contáramos una historia o algo que crean ustedes que las personas que nos están escuchando van a quedar como que, oh, a la torre, esa historia está interesante. O alguna que les hayan contado a ustedes que les haya gustado mucho. Yo te tengo una buena. Hagan de cuenta que esto no pasó en esta casa, pero sí pasó en esta colonia. Okay. Y o sea, cuando nosotros lanzamos este capítulo, después hubo un capítulo secundario que otra chica que también vive en la colonia le tocó escuchar esa misma historia. O sea, esta era una historia que se contaba aquí en Bugambilias. Pues hazte de cuenta que por Israel González, que es una calle pues cercana, hace mucho tiempo habían hecho una iglesia. Bueno, empezaron a hacer una iglesia, pero como que la construcción se quedó a medias. Hazte de cuenta que duró mucho tiempo en seguirse construyendo. Entonces estaba como que la pura base y ni siquiera habían puesto como que cerca, ¿sabes? Era, Okay. Tú podías pasar por ahí, incluso te podías meter porque no tenía puerta. Tenía el espacio de la ventana, el espacio de la puerta, creo que no tenía techo. Y total de que estamos hablando que esto fue por ahí de los finales de los 80, inicios de los 90. Entonces era una época en la que los niños salían y jugaban y nos vemos, mamá, llegaron mis amigos y Sí. tenías 8 o 9 años y se iban y volvían a las 7 de la tarde. O sea, vamos a decir que era pues era un poquito más seguro, ¿no? Y esta colonia era pues muy nueva en ese tiempo, ¿sabes? O sea, apenas estaba empezando a expandir. Sí, obviamente pues llegaba hasta esa zona y había algunas casitas por allá, pero pues todo el mundo se conocía, básicamente. O sea, eran familias que habían llegado, familias nuevas, se conocían todos. Pues el caso es de que también fue un auge con los scouts, o sea, que había muchos grupitos de scouts. Entonces, ¿se calentó? Perdón. Entonces, hace de cuenta que pues muchos niños se conocían por los scouts y conocían las rutas. Pues esta historia es de unos niños que se van y se meten a jugar a esa iglesia. Okay. Pero evidentemente no se van a jugar a la pelota, sacan una ouija. La leyenda que todo el mundo conocía era de que estos niños habían jugado a la ouija, que algo había salido mal y un niño había quedado trastornado.
Pero el asunto es que esto no empezó como una leyenda, empezó como una advertencia. Incluso a mi familia, pues que estaba aquí, a mis tíos y demás, les decían, oye, pero no te vayas a jugar a tal parte de la colonia, ¿no? Porque pues ahí está esta familia y demás. Y el asunto es de que a esa casa, cuando se llevan al niño, o sea, el niño lo llevan al hospital, pues no hubo nada que hacer, se lo llevan a la casa. Y veías que siempre llegaban ambulancias, y iban padres, y llegaban personas así de la religión que se te antoje. Y el niño no volvió a ser visto, pues, ¿sabes? Y esa era la leyenda. O sea, no te acerques a tal y tal zona porque ya está la casa de esta persona y tienes que tener cuidado y demás. Pues mucho tiempo después nos llega esta historia de un niño que vivía enfrente de la iglesia. O sea, hazte cuenta que esta iglesia estaba rodeada de casas, está rodeada de casas. Y que el niño recuerda que el día que pasa todo, empiezan a, o sea, en la sala empieza a como que irse y venir la luz. Entonces se va con sus papás y les dice, oye, está pasando esto. Y pues aquí en Bugambilia sí es un problema constante, siempre se va la luz, ¿no? Entonces los papás de que no pasa nada, aquí no se fue, todo bien. Pero que en eso se escuchó un grito muy fuerte. Entonces que el niño recuerda salir de la casa y ve que salen muchos adultos hacia la iglesia. Y que entonces le dicen, métete a la casa, pero que se va metiendo a la casa cuando ve que un adulto que había entrado a la iglesia sale, pero así. Ahora acuérdense, no tenía techo. ¿Qué estaba viendo? Entonces, pues el niño se queda, no, pues nada, no se metió, listo. Los niños que salieron eran amigos de él. Mucho tiempo después se encuentra con uno de los chavos. Y el chavo le cuenta que él había estado muy mal, o sea, que él pasó esto y que se puso mal, que le entró depresión, se empezó a enfermar, dejó de ir a la escuela, o sea, de todo. Dejaron de tener contacto los chavos. Y el chico le dice, pues es que yo me acuerdo cuando pasó que salieron gritando y estuvo muy fuerte. Y el amigo le dice, no, pero es que, o sea, no fue como que, jugamos a la Ouija y nos asustamos. No, que lo que sucedió es que estaban jugando a la Ouija, estaban con el, ¿cómo se llama? El maneral, no se llama maneral. El triangulito, ajá. Okay. Y que uno de los niños empieza a decir que siente como que se le están subiendo hormigas. Pero como mochomos y que lo estaban mordiendo. Entonces que en una de esas suelta el maneral y el maneral sale volando y se rompe. O sea, que el ojillo se rompe. Entonces los niños, pues obviamente sale volando un objeto, voltean a ver al objeto, se rompe, no, pues se rompió. Y cuando regresan, que el chavo tenía la cara muy distorsionada, que la boca estaba abierta en un ángulo muy inhumano. Y se asustan y se van. Se supone que que se van, ya no pasa nada ahí, no se enteran de qué pasa ahí, pero se supone que cuentan que el niño caminó por las paredes, pues. Wow. Nuestra amiga nos cuenta que ella le tocó que uno de los padres, que era el único exorcista que teníamos aquí en Hermosillo, fuera a tocarle la puerta para preguntar la dirección. O sea, es una leyenda, es una advertencia, pero pasó, pues, ¿sabes? ¿Quién sabe? Ya, fue. ¿Quién sabe hasta qué extensión de la historia aterriza en lo real? Pero todos conocían una versión y al final del chavo ya no se supo nada. Esa fue la última vez que el niño salió. Pues muy interesante, fíjate, las historias que comparten ustedes con su público y las que nos han compartido con nosotros. De verdad que hay tantas cosas tan sorprendentes, tan inquietantes, llenas de misterio, que va a haber de aquí para adelante un montón de historias más que van a servir todavía para descubrir aún más de lo que es el mundo paranormal. Para contarte algo rapidito, inclusive el lado paranormal también implica muchos riesgos, implica muchas situaciones muy oscuras, peligrosas, como es también las experiencias con las magias. Hay una historia, fíjate, muy inquietante y muy corta, pero muy interesante. Esa es una de las historias que nos estuvo compartiendo una muchacha tratando de buscar una solución. Pero en base a la familia muy arraigada con la religión, pues no permitieron que se pudiera como que ayudarse a más con esa historia. Pero lo que me contó verdaderamente fue como que despierta las alarmas, ¿no? Despierta las alarmas de que sí hay algo muy peligroso que puede atentar con alguien más de ahí en esa familia. Lo que ella me contó es una pequeña historia de una familia en Santa Ana, Sonora. Ella me estaba contando de que en la casa pues están sus papás, papá y mamá. Es una casa ya algo vieja. Ellos tienen un hijo, que ese hijo decidió juntarse con una chica
y que la chica pues era mamá soltera. En uno de los fines de semana que regularmente pues el hijo llega con sus papás, acompañado a su familia, a pasar el fin de semana con ellos, fue un fin de semana así. El muchacho llegó un sábado, compartió parte del día con los papás y todo eso, hasta que cayó la noche y ya decidieron todos irse a dormir. Lo que pasó o lo inquietante del asunto es de que a mí también me compartieron un video donde uno de los vecinos que estaba tomándose unas cheves ahí a un lado de la casa y todo eso, grabó como la niña de la mamá, de la muchacha que es pareja de este muchacho, sale de la casa sonámbula, da unos cuantos pasos mientras ellos le están diciendo: hey niña, ¿para dónde vas? Niña, pues está viendo la hora que está haciendo una niña sola. Niña, y empezaron a corretearla. La niña iba hacia la calle, pero con los ojos cerrados. Cuando logran detener a la niña y ayudan para que despierte a las familias y todo eso, despiertan los papás, despierta este muchacho y pues sacados de onda como que, torre, ¿qué pasó? Ayudan a la niña a poder recuperarse dentro de la casa y que siga durmiendo. Lo curioso es que al día siguiente, cuando amanece, ya empiezan a platicar sobre este asunto. Una de las personas que vio a la niña ya para ayudarla fue su mamá. Lo que platica su mamá, o lo que platicó en base a lo que ella vio, fue de que nunca había visto que su niña, o nunca ella se había enterado que su niña era sonámbula. Y mucho menos en la condición que la miró. Porque dice que la niña traía como que los ojos hundidos con una mancha oscura en los ojos. Como si tuviera moretes, pero no había inflamación. Simplemente como que hubiera una sombra en sus ojos. Lo que la niña empezó a decir fue de que ella no se acordaba absolutamente de nada. Es que ella nunca se acuerda de si salió de su casa o algo así. Lo único que se acordó era de que en la noche ella empezó a sentir mucho miedo, y cuando abrió los ojos, en los pies de su cama miró a alguien agachado, pero era una persona con una ropa negra y los ojos rojos, que la estaba mirando fijamente. Entonces dice la niña que cuando miró ese rostro le dio tanto miedo, pero de ahí como que se volvió a dormir. Y fue en ese momento que se levantó como sonámbula. Ya en la mañana siguiente, justo en el cuarto donde estaba dormida la niña, empezaron a notar un olor putrefacto. Un olor donde no encontraban explicación, no sabían de qué es lo que estaba ahí que generaba ese aroma. Limpiaron, trapearon, echaron pinosol y todo lo que pudiera, y el aroma todavía seguía existiendo. Entonces, a lo que estuvimos platicando, y dije, bueno, cierto de los aspectos de la brujería es el aroma, es moscas, gusanos, todo lo que tenga que ver con perdición es uno de los ejemplos, comienzan a aparecer. Entonces, cuando empezó a hablar de que ese aroma, fue como que, ok, ya, espérate, algo está pasando entonces ahí. Y se me vino a la mente la pareja anterior de este muchacho. Entonces, platícame de esa pareja anterior. ¿Qué pasó? ¿O qué tanto tiempo tiene este muchacho con esta otra muchacha? No, pues que la dejó para tener vida con esta otra muchacha. Ok, entonces a mí lo que se me vino de repente a la mente, digo, quién sabe, uno puede estar muy equivocado, es que a lo mejor la otra muchacha le hizo un embrujo a él. Y la niña, siendo la inocente o de energía más débil, fue como que él encontró con eso. Hasta la fecha desconozco qué solución le hayan encontrado, pero sí me quedé preocupado por la niña. Ese es uno de los ejemplos que uno pues sí debe tener algo de cuidadito con ciertas cosas, ¿no? Más aquí estamos hablando de asunto de magia, e inclusive cuando va uno visita a un cementerio y se da cuenta y existe un embrujo ahí, sabe que mejor ni te acerques, hombre. Claro. Si no es para ti, ¿para qué? Pues chicas, me dio muchísimo gusto poder platicar con ustedes. Me dio mucho gusto que nos compartieran de su tiempo, que nos compartieran ese espacio
para realidades ocultas, que creen que es para nosotros un gran honor. Nosotros nos sentimos muy contentos y esperemos que nuevamente podamos que estén con realidades ocultas o que yo esté compartiendo tiempo con ustedes. Para todos los que nos han visto, esperemos que este capítulo sea de su agrado y no olviden dar su like, su comentario, compartir y no se pierda el próximo episodio que se va a poner cada vez mejor. Chicas, ¿algo último que quieran decir? Muchas gracias por habernos invitado, también muchas gracias por venir aquí y pues también contarnos tus historias de terror. Estuvo muy padre, creo que pasamos todo un día muy agradable, de muchas risas, de muchas historias de terror y pues ojalá a la gente le guste mucho. Sí, esperemos la parte 2 muy pronto. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto.